Estoy sentado frente a una mesa plegable, delante de dos hombres con uniformes de color caqui, y no puedo dejar de mirar la puerta que tienen detrás, porque necesito ver todas las salidas, y la ventana es demasiado pequeña, y solo hay una forma de salir, y no me dejan de temblar las manos. El más bajo, en cuya placa pone guarda del distrito Kowalski, no para de pedirme que vaya más despacio, que empiece por el principio, pero yo sigo saltando al momento en que el marco de la puerta se astilló, y como el sonido no fue para nada el de madera rompiéndose, sino más bien el de huesos partiéndose, y el olor que entró con él, joder, el olor, como a animal atropellado y azufre, y algo tan viejo, que no tenía nombre. Lo está apuntando todo, pero veo que ya ha decidido que miento, que estoy loco, o las dos cosas. Y el otro, un agente de fauna salvaje, cuyo nombre no he pillado, ya ni siquiera finge escuchar, solo me mira las manos, que no dejan de temblar, y quiero hablarles de la bengala, de cómo el magnesio ardió con tanta intensidad que me dejó imágenes residuales de la silueta de la cosa en las retinas durante 3 días. Pero cada vez que intento explicarlo, intercambian esa mirada de vamos a llevarlo a un hospital. Y yo pienso en los 12 casquillos de rifle vacíos en el suelo de la cabaña, y en que ninguno de ellos sirvió de nada, en que la única razón por la que estoy vivo es porque le disparé una puta bengala de emergencia a una pesadilla de 2,5 metros. Y gritó, ¡Dios! ¿Cómo gritó? Y corrió de vuelta a los Kiamichis. Y ahora me dicen que registraron el puesto y no encontraron nada. Ni daños en la puerta, ni huellas, nada. Pero yo sé lo que sé, y sé que esa cosa entró por esa puerta a la 1:23 de la madrugada, y sé que la bengala es la única razón por la que estoy aquí sentado, en lugar de haber sido arrastrado en pedazos a las montañas. Dejad que vuelva al principio, porque eso es lo que quieren, y quizás si puedo contarlo en orden, entenderán por qué no puedo volver allí nunca más. ¿Por qué pedí el traslado antes incluso de salir del hospital? Hace 3 semanas estaba sentado en la oficina del distrito de Ouachita en Taliina, recibiendo mi asignación del supervisor Carson. Y la verdad es que estaba emocionado porque llevaba 2 años pidiendo trabajo en solitario en zonas remotas. Había estado haciendo mantenimiento de senderos y gestión de campings, sobre todo haciendo de niñera de universitarios borrachos en Cedar Lake los fines de semana. Y quería trabajo de guarda de verdad, del tipo en el que realmente gestionas la naturaleza en lugar de limpiar hogueras. Carson deslizó un mapa topográfico sobre su escritorio y señaló un punto en lo profundo de la reserva de Kiamichi, a unas 18 millas al norte del desvío de Jonovia, y dijo que el antiguo puesto de vigilancia de Billy Creek necesitaba a alguien para una rotación de 2 semanas. El guarda anterior, un tipo llamado Sullivan, había terminado su turno 3 días antes. Dijo que tenía una emergencia familiar, y ahora necesitaban cubrir el puesto antes de la siguiente rotación programada. Algo en la forma en que Carson lo dijo me hizo dudar. Me hizo preguntar si había algún problema con el puesto, y él simplemente se encogió de hombros y dijo que a Sullivan le quedaba poco para jubilarse, que probablemente solo quería estar en casa. Acepté la asignación porque tenía 28 años y era idiota, y creía que sabía lo que significaba la naturaleza. El viaje de ida me llevó 4 horas, porque la carretera forestal 632 se convierte en grava después de las primeras 6 millas, y luego en tierra llena de surcos durante otras 8, serpenteando a través de un pinar y un robledal, de segundo crecimiento tan densos que la bóveda de árboles convierte el mediodía en un crepúsculo. Pasé por Onovia sobre las 11 de la mañana. Paré en la gasolinera, que también es una oficina de correos, y la mujer detrás del mostrador, de unos 60 años con el pelo cano recogido en un moño apretado, miró mi uniforme de guarda
y me preguntó a dónde me dirigía. Cuando le dije que al puesto de Billy Creek, dejó de cobrarme el café y se quedó mirándome fijamente durante quizás 5 segundos de más. Dijo que Sullivan había pasado por allí hacía 3 días conduciendo como si le persiguiera el diablo, que ni siquiera paró a echar gasolina, y que cuando su marido intentó hacerle señas para que parara, Sullivan simplemente siguió de largo. Me lo tomé a broma, hice algún chiste sobre las ganas que tendría Sullivan de llegar a casa, pero ella no se rió. Solo me dijo que tuviera cuidado ahí arriba, que la gente de por aquí, de Onovia, no entra en esa parte de los Kiamichis después del anochecer, que llevaban años sin hacerlo, no desde que la familia Jamieson desapareció en 2009. Yo sabía lo de los Jamieson. Todo el mundo en las fuerzas del orden de Oklahoma lo sabía. Una familia entera desaparecida en una carretera de montaña a unas 40 millas al oeste de aquí. Encontraron su camioneta abandonada con su perro dentro muerto de hambre. Los cuerpos no se recuperaron hasta 4 años después. Le dije que estaría bien, que tenía una radio y una 45 y mucha experiencia, y ella solo asintió lentamente y dijo que esperaba que eso fuera suficiente. Las últimas 6 millas hasta el puesto fueron la peor conducción de mi vida. Carreteras de servicio forestal tan estrechas que los retrovisores del camión rozaban las ramas de los pinos por ambos lados, y 2 veces tuve que parar y quitar árboles caídos del camino. Mi GPS perdió la señal sobre la milla 14 y a partir de ahí navegué por los puntos de referencia que Carson había anotado, buscando el roble partido por un rayo. Luego el cruce del arroyo, donde el puente se lo llevó una riada en 2019, y después el desvío justo después del desprendimiento de rocas que se cargó el antiguo sendero. Encontré el puesto justo antes de las 2 de la tarde, una pequeña cabaña de unos 6 por 6 metros, con un porche cubierto, paneles solares en el tejado y una caseta para el generador en la parte de atrás. El claro entero no tendría más de 35 metros de ancho, rodeado de pinos y robles tan densos que no podía ver más allá de 5 metros entre los árboles. Aparqué el camión mirando hacia afuera, por pura costumbre, y me quedé allí un minuto observando el lugar. La cabaña parecía bastante sólida, troncos calafateados con cemento fresco, tejado de metal, buenas contraventanas en las ventanas, pero había algo que no cuadraba, de una forma que no sabría describir. El bosque estaba demasiado silencioso, ni cantos de pájaros, ni el parloteo de las ardillas, solo el viento en las ramas más altas y el sonido lejano de Billy Creek, quizá a 1/4 de milla ladera abajo. Descargué mi equipo, comida para 2 semanas, ropa, equipo de vigilancia, la radio portátil, baterías de repuesto, mi portátil personal, el cargador del móvil aunque no había nada de cobertura, y mi Ruger del 45 con 3 cajas de munición. El interior de la cabaña era básico. Una litera contra una pared, una pequeña zona de cocina con un hornillo de propano, una mesa y 2 sillas, y un escritorio con el equipo de vigilancia, las lecturas de la estación meteorológica y un cuaderno de bitácora donde los guardas registraban las observaciones diarias. Hojeé el cuaderno de bitácora y encontré la última entrada de Sullivan, fechada hacía 8 días, solo notas meteorológicas rutinarias, temperatura, velocidad del viento, nada destacable, pero la caligrafía parecía temblorosa en comparación con sus entradas anteriores. Las letras se hacían progresivamente más grandes y menos controladas. Su última entrada solo decía: "Salgo antes, asunto familiar, puesto asegurado", y eso era todo. Tomé nota mental de preguntarle al respecto cuando volviera a Taliina. Los 3 primeros días fueron exactamente lo que había esperado. Auténtica gestión de la naturaleza, soledad pura, el tipo de trabajo que te hace recordar por qué te hiciste guarda forestal. Recorrí los senderos locales en busca de daños,
Despejé algunos árboles caídos, actualicé las señales de los senderos, tomé muestras de suelo del arroyo para el programa de control de la calidad del agua. Registré los datos meteorológicos cada 6 horas y pasé las tardes leyendo a la luz de un farol. Los paneles solares mantenían las baterías lo suficientemente cargadas para el equipo de vigilancia y una luz, y usaba el hornillo de propano para cocinar, manteniéndolo todo sencillo y silencioso. El aislamiento me sentó bien, purificador, como si por fin estuviera lejos del ruido y la política de la oficina principal. Vi mucha fauna, ciervos cada mañana y cada tarde, un oso negro a lo lejos el segundo día, pavos escarbando en el claro al atardecer, y lo registré todo en el cuaderno de bitácora, con la satisfacción de quien por fin está haciendo bien su trabajo. Pero incluso entonces, durante esos primeros días en que todo parecía normal, seguí notando pequeños detalles que no encajaban del todo, detalles que solo cobrarían sentido más tarde, cuando comprendí con qué estaba compartiendo el bosque. Las huellas aparecieron en la mañana del cuarto día, justo después de que una ligera lluvia la noche anterior hubiera ablandado el suelo alrededor del claro. Las encontré cerca de la caseta del generador, una única hilera de huellas que iba desde el linde del bosque hasta la caseta, y luego de vuelta, y eran incorrectas en todos los sentidos posibles. Demasiado grandes, de unos 43 centímetros de largo y 20 de ancho, más profundas en el talón como una pesada zancada bípeda, 5 dedos con lo que parecían marcas de garras o uñas en las puntas. Me quedé allí mirándolas durante 5 minutos enteros, repasando todos los animales que conocía, intentando que encajaran con un oso o cualquier otra cosa. Pero las huellas de oso no son así. No muestran ese tipo de progresión del talón a la punta. No miden tanto de ancho en el medio pie. Hice fotografías con el móvil. Las medí con una cinta métrica. Tomé notas detalladas e intenté convencerme de que era una huella de oso distorsionada por la escorrentía de la lluvia. Quizá huellas superpuestas que creaban una falsa impresión. Pero había visto cientos de huellas de oso y estas no eran de oso, y en algún lugar de mi mente sabía perfectamente a qué se parecían, aunque todavía no pudiera decirlo en voz alta. Pasé esa tarde revisando el perímetro del claro, buscando más huellas, y encontré otros 3 lugares donde lo que fuera se había acercado desde diferentes ángulos, siempre deteniéndose justo en el linde del bosque, sin llegar a salir del todo a la intemperie. El patrón sugería vigilancia, algo que rodeaba el puesto, estudiándolo, y ese pensamiento me puso la piel de gallina, de una manera que no podía racionalizar. Me dije a mí mismo que probablemente solo era un oso curioso, que estaba interpretando demasiado el comportamiento normal de un animal. Pero también me encontré revisando las puertas y ventanas de la cabaña con más cuidado esa noche, asegurándome de que todo estuviera cerrado, y dejé la 45 sobre la mesa junto a la cama en lugar de en mi mochila. Los sonidos del bosque parecían más fuertes esa noche, ramas crujiendo con un viento que no debería haber sido lo bastante fuerte como para moverlas. Y 2 veces creí oír pasos en el porche, pesados y deliberados. Pero cuando miré por la ventana, no había nada más que oscuridad y el borde del claro en el tenue resplandor de las ventanas de la cabaña. El 5.º día empezó con bastante normalidad. Lecturas meteorológicas matutinas, desayuno, una ruta circular de 6 millas planeada para revisar las señales del sendero de Billy Creek. Pero no podía quitarme de encima la sensación de ser observado. La sensación comenzó a 1 milla de la cabaña, un hormigueo en la nuca, el tipo de instinto de presa que te dice que algo te está prestando atención. No paraba de detenerme para escudriñar el bosque, escuchando, pero no veía nada excepto los pinos y robles de siempre, el espeso sotobosque de laureles de montaña y helechos, los sonidos normales del viento y el agua lejana del arroyo.
Hacia el mediodía me detuve para almorzar en un lugar donde el sendero cruza una pequeña cresta con buenas vistas al este, hacia las montañas Winding Stair. Y fue entonces cuando lo oí por primera vez. Un sonido que no encaja en ninguna base de datos de fauna salvaje que haya estudiado. Vino de unos 300 metros al norte, en lo más profundo de la naturaleza. Una vocalización que empezó baja y gutural, como el gruñido de un gran depredador, pero que luego subió de tono hasta convertirse en algo entre un aullido y un grito, manteniéndose durante unos 4 segundos antes de cortarse bruscamente. Me quedé allí helado con una barrita de cereales a medio camino de la boca, con todos los pelos de los brazos de punta, e intenté identificarlo. No era un lobo. En Oklahoma no hay lobos. No era un coyote. Un registro completamente diferente. No era un puma, aunque el grito tenía elementos del chillido de un gran felino. No era un oso, demasiado sostenido y agudo. Nada en mi formación o experiencia encajaba con aquello. Marqué mi posición en el reloj GPS, anoté la hora, las 12:17, y me quedé allí escuchando durante unos 15 minutos. Pero el sonido no se repitió. El bosque se había quedado completamente en silencio. Ni pájaros, ni insectos. Ese tipo de silencio profundo que significa que todos los demás animales han decidido esconderse. Consideré caminar hacia la fuente del sonido, investigar, hacer el trabajo de guarda que se suponía que debía hacer. Pero algo en mis entrañas me dijo que de ninguna manera, que girarme hacia ese sonido sería el último error que cometería en mi vida. En su lugar, volví al puesto, moviéndome más rápido de lo necesario, mirando por encima del hombro más de lo que quería admitir, e intenté convencerme de que solo era una vocalización inusual de un oso, o quizá un gran ciervo durante la berrea, algo explicable y normal. Pero había oído osos y ciervos toda mi vida, y ese sonido no era ni lo uno ni lo otro, y una parte primitiva de mi cerebro lo sabía, aunque yo no estuviera preparado para aceptar lo que eso significaba. Volví a la cabaña sobre las 3 de la tarde e inmediatamente fui a la radio para informar de las huellas y la vocalización, el protocolo para cualquier observación inusual de fauna. Pero cuando pulsé el micro e intenté contactar con la oficina de Talina, no obtuve más que estática. Comprobé las conexiones, los niveles de batería, probé diferentes frecuencias, pero la radio que había estado funcionando perfectamente durante 4 días, ahora estaba completamente muerta, y no podía entender por qué. La batería marcaba 3/4 de carga. Todas las luces indicadoras estaban en verde, pero todos los canales solo emitían ruido blanco. Pasé 1 hora intentando solucionar el problema, revisando las conexiones de la antena, probando las frecuencias de emergencia, incluso desmontando toda la unidad para buscar cables sueltos, pero no encontré nada mal. En mis notas escribí: fallo de radio, causa desconocida, seguiré investigando. Pero ya empezaba a comprender que los fallos de equipo en este lugar podrían no ser aleatorios, podrían ser parte de un patrón que no quería ver. Esa noche oí los golpes en los árboles por primera vez, y si nunca los has oído, no puedes entender lo antinatural que suenan, la mala espina que dan. Empezó sobre las 9 de la noche, justo después de que anocheciera por completo. 3 golpes secos y rápidos en sucesión desde unos 100 metros al sur de la cabaña, el sonido de algo grande golpeando el tronco de un árbol con una fuerza increíble. Toc, 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 precisos y espaciados uniformemente. Luego silencio durante unos 2 minutos, y después 3 golpes más desde una dirección diferente, al noroeste esta vez. Me quedé en la ventana con la 45 en la mano, y escuché cómo los golpes se movían alrededor del claro en un círculo lento, manteniéndose siempre fuera de la vista entre los árboles. E intenté decirme que solo eran árboles cayendo o ramas rompiéndose. Pero los árboles no caen con ese tipo de ritmo
y las ramas no se rompen en intervalos perfectos. El patrón continuó durante unos 20 minutos, rodeando el puesto en el sentido de las agujas del reloj. 3 golpes, luego silencio, luego 3 golpes más desde una nueva posición. Y seguí el movimiento en un mapa aproximado que dibujé, observando la progresión, y me di cuenta de que lo que fuera que estaba haciendo esos sonidos estaba rodeando deliberadamente el claro a una distancia constante, moviéndose con un propósito y una inteligencia que hicieron que me temblaran las manos. Pensé en mi camión, en simplemente cargar mis cosas y largarme de allí en ese mismo momento. A la mierda la misión y a la mierda los 9 días restantes. Pero la carretera forestal 632 de noche sería un suicidio. Con todos esos surcos, socavones y árboles caídos apenas manejables a la luz del día. Casi seguro que me quedaría atascado o tendría un accidente, y quedarme atrapado en un camión averiado en ese bosque me parecía infinitamente peor que quedarme en la cabaña con sus paredes sólidas y su puerta con cerrojo. Así que hice lo que cualquier persona racional haría. Comprobé cada pestillo de las ventanas 2 veces. Empujé la mesa contra la puerta como barricada, cargué la 45, acerrojé una bala y la dejé en el escritorio al alcance de la mano. E intenté dormir mientras los golpes continuaban fuera, moviéndose en su lento y deliberado círculo, marcándome, estudiándome, haciéndome saber que estaba rodeado. Conté golpes hasta que perdí la cuenta en algún punto más allá de los 200, y en algún momento el agotamiento ganó y caí en un sueño superficial, lleno de pesadillas, en el que algo que no podía ver, pero que oía respirar detrás de mí, me perseguía por un bosque oscuro e interminable, acercándose a cada paso. El 6º día empezó con más huellas, frescas, por todo el claro, rodeando la cabaña a unos 6 metros de distancia, y cuando las medí eran las mismas huellas de 43 centímetros, pero ahora había docenas, superpuestas en algunos lugares, lo que demostraba que lo que las había hecho se había pasado horas caminando alrededor del puesto mientras yo dormía. Lo fotografié todo. Medí la longitud de zancada de entre 1,80 m y 2,10 m, dependiendo del terreno. Anoté la profundidad de las huellas, que sugería algo extremadamente pesado, probablemente de 200 kilos como mínimo, e intenté mantener la objetividad científica a pesar de que me temblaban tanto las manos que las fotos salieron borrosas. El patrón de zancada mostraba una marcha bípeda, con el talón golpeando primero y luego rodando hacia los dedos, exactamente como el caminar humano, pero a una escala de pesadilla. Y en 3 lugares distintos encontré donde la cosa se había parado y se había quedado ahí de pie. Las huellas profundas y paralelas, mirando hacia las ventanas de la cabaña, observando. Pasé la mañana intentando arreglar la radio, haciendo diagnósticos, cambiando las baterías, revisando cada conexión, y finalmente saqué el móvil para grabar un video diario, ya que la radio estaba muerta. Empecé a documentarlo todo en vídeo, las huellas, las medidas, mis observaciones, creando un registro por si me pasaba algo, y llevaría unos 4 minutos describiendo las vocalizaciones cuando la pantalla del móvil parpadeó y se apagó. Simplemente se puso negra, sin aviso, sin alerta de batería baja, simplemente muerta. Comprobé el indicador de batería y mostraba un 73% de carga, pero el móvil no respondía a nada, ni al botón de encendido, ni a un reinicio forzoso, nada funcionaba. Lo enchufé al banco de baterías solares y el indicador de carga se encendió, pero el móvil siguió oscuro, y empecé a entender que lo que fuera que había ahí fuera tenía algún tipo de efecto en la electrónica, algún tipo de interferencia o campo que no podía explicar, pero que no podía ignorar. En mi mochila tenía una pequeña grabadora de voz digital que había traído para notas personales,
y pasé a usarla, documentándolo todo verbalmente. Y ese dispositivo funcionó bien, sin interferencias, lo que sugería que el problema era específico de ciertas frecuencias o tecnologías. El tiempo cambió esa tarde. Las nubes llegaron desde el oeste. La temperatura bajó 10 grados en una hora, y para las 5 de la tarde llovía con fuerza. Una lluvia fría y constante que convirtió el claro en un barrizal e hizo el bosque aún más oscuro de lo habitual. Traje más leña, aseguré las contraventanas del lado de Barlovento y me preparé para una noche larga y húmeda. La lluvia debería haber sido reconfortante. Debería haber tapado cualquier sonido del exterior. Pero en cambio, lo empeoró todo, porque ahora no podía oír lo que se movía ahí fuera. No podía oír pasos, ni golpes, ni ramas rompiéndose. Solo el tamborileo constante de la lluvia en el tejado de metal. Y mi imaginación llenaba el silencio con cosas peores de las que la realidad podía ofrecer. Intenté leer. Intenté hacer el mantenimiento rutinario de mi equipo. Intenté cualquier cosa para mantener la mente ocupada, pero no dejaba de mirar la puerta y las ventanas, preguntándome cuándo volvería, porque sabía con absoluta certeza que volvería, que lo que fuera que había estado rodeando el puesto durante 2 noches aún no había terminado conmigo. Sobre las 8 de la noche, la lluvia paró de golpe, como si se cerrara un grifo, y en el repentino silencio oí algo moviéndose por el claro. Pasos pesados, bípedos, chapoteando en los charcos, y venían directamente hacia la cabaña desde el noreste. Cogí la 45 y me acerqué a la ventana, manteniéndome alejado del cristal, y esperé. Los pasos se acercaron, lentos y deliberados, sin ningún intento de sigilo, y luego se detuvieron a unos 5 metros del porche delantero. No podía ver nada en la oscuridad, solo las formas vagas de los árboles en el borde del claro, y el espacio negro donde algo grande estaba de pie, sin moverse, solo respirando, y podía oír la respiración incluso a través de las paredes de la cabaña, profunda y lenta como la de un toro, pero con una especie de silbido que me hizo pensar en pulmones dañados o en una caja torácica demasiado grande para una anatomía normal. Nos quedamos así unos 3 minutos, yo congelado en la ventana, con la pistola apuntando a la oscuridad vacía, la cosa de fuera sin hacer nada, solo de pie, y el peso psicológico de aquello era aplastante. El saber que algo me estaba observando y yo no podía verlo, no podía luchar contra ello, solo podía esperar a que decidiera qué venía después. Entonces se movió, no hacia la cabaña, sino hacia la izquierda, rodeándola en dirección a la caseta del generador, y oí un chirrido metálico, el sonido de la puerta de la caseta siendo forzada. Había cerrado esa puerta con un pesado candado, pero ahora oí el candado traquetear, no como si lo estuvieran forzando o manipulando, sino simplemente tirando de él con fuerza, metal gritando contra metal, y luego un estruendo tremendo cuando la puerta entera fue arrancada de sus bisagras. El generador de dentro rugió y se encendió durante unos 2 segundos, una especie de arranque automático por el movimiento brusco, y luego se apagó de nuevo, y oí algo grande moviéndose por la caseta, volcando bidones de combustible, lanzando equipo por los aires. Pensé en salir, en enfrentarme a ello, en hacer algo, pero la parte racional de mi cerebro me gritaba que salir sería un suicidio, que la cabaña era el único lugar seguro, aunque seguro fuera un término relativo en ese momento. La cosa se pasó unos 5 minutos destrozando la caseta del generador, y pude oír cada impacto, cada estruendo, la forma metódica en que estaba destrozando la estructura, y luego silencio de nuevo, un largo y vacío silencio que de alguna manera era peor que el ruido. Esperé, sudando a pesar del frío, con el dedo en el gatillo.
e intenté recordar mi entrenamiento. Intenté pensar tácticamente, pero nada en el entrenamiento de guarda forestal te prepara para qué hacer cuando algo imposible te está cazando. El siguiente sonido vino directamente de encima de mí, en el tejado, los paneles metálicos abombándose ligeramente bajo un peso inmenso. Estaba en el tejado de la cabaña, caminando lentamente de un extremo al otro, y cada pisada creaba una pequeña depresión en los paneles que podía ver a la tenue luz del farol. Observé cómo el techo se deformaba y volvía a su sitio con cada paso. Seguí el movimiento de la cosa mientras recorría el tejado, e intenté no pensar en la facilidad con la que podría entrar si quisiera, en cómo esos paneles metálicos no detendrían a nada que pesara 200 kilos si decidiera simplemente atravesarlos. Pero no los atravesó. Simplemente caminó de un lado a otro ahí arriba durante unos 10 minutos, y me di cuenta de que estaba probando la estructura, estudiando la distribución, comprendiendo cómo estaba construida la cabaña y dónde estaban los puntos débiles. Esto no era un comportamiento animal aleatorio. Esto era inteligencia, planificación, y eso me asustó más que cualquier otra cosa, porque significaba que la cosa podía elaborar estrategias. Podía deducir que el tejado era demasiado resistente. Así que quizá probaría la puerta o las ventanas en su lugar. Finalmente, los pasos se movieron hacia el borde del tejado y oí cómo caía al suelo, con un golpe sordo que sacudió el suelo de la cabaña. Y luego nada. Silencio absoluto de nuevo. Esperé sin moverme, apenas respirando, y los minutos se arrastraron sin ningún sonido del exterior. Quizás se había ido. Quizá se aburrió o decidió que no merecía la pena el esfuerzo. Quizá podría sobrevivir a esta noche y encontrar la forma de salir por la mañana. Me equivocaba en todo. A las 23:43, sé la hora exacta porque estaba mirando mi reloj. Algo golpeó la pared de la cabaña, con la fuerza suficiente para tirar los cuadros del escritorio. Un impacto tremendo, toda la estructura temblando. Y luego otro impacto en una pared diferente. Y luego otro. La cosa rodeando la cabaña y embistiéndola con lo que parecían placajes, o quizá rocas lanzadas. No sabría decirlo. Cada impacto estaba colocado con precisión, probando diferentes secciones, y podía oír la madera crujir, el cemento entre los troncos empezando a desmoronarse, y me di cuenta de que estaba intentando encontrar un punto débil, intentando abrirse paso. Disparé 3 balas a través de la pared en la dirección del último impacto. El estruendo de la 45 ensordecedor en el espacio cerrado, y durante unos 30 segundos hubo silencio. Entonces la cosa gritó, esa misma vocalización que había oído en el sendero, pero mucho más fuerte, mucho más cerca, y con un elemento de rabia que me heló la sangre. El grito duró unos 8 segundos, subiendo y bajando de tono, y cuando terminó, oía la cosa alejarse rápidamente, abriéndose paso a la fuerza entre la maleza, poniendo distancia entre nosotros. Pensé que había ganado, que la había asustado, pero una hora más tarde estaba de vuelta, y esta vez los ataques eran más centrados, más violentos. Golpeó la puerta, la pesada puerta de roble que se suponía que era lo bastante fuerte como para detener a un oso, y el marco se resquebrajó con el primer impacto. No se rompió, solo se resquebrajó. Y vi la puerta combarse hacia adentro y aparecer astillas alrededor de las bisagras. Vacié el resto del cargador a través de la puerta, 15 balas en total, sin idea de si había acertado a algo, pero con la necesidad de hacer ruido, de demostrar que podía defenderme. Metí un cargador nuevo de un golpe y esperé, y no oí nada, ni grito, ni retirada, solo silencio. Y no sabía si le había dado o si simplemente se estaba reagrupando. Empujé la mesa con más fuerza contra la puerta, apilé las sillas encima, cogí el hacha de incendios de al lado del hornillo y la sostuve en mi mano izquierda con la pistola en la derecha, y me preparé para que entrara
porque ahora sabía que iba a entrar. Era solo cuestión de tiempo. El séptimo día empezó sin que yo hubiera dormido nada. Simplemente me quedé allí toda la noche, escuchando sonidos que podrían haber sido la cosa moviéndose, o podrían haber sido mi imaginación, convirtiendo el viento en pasos. El bosque al amanecer parecía normal, incluso pacífico. El sol temprano disipando la niebla, los pájaros cantando como si no pasara nada, y cuando abrí la puerta de la cabaña, con cuidado y miré fuera, encontré el claro vacío, excepto por las huellas por todas partes, cientos de huellas, y la caseta del generador completamente destrozada, hecha pedazos y esparcida en un radio de 20 metros. Encontré la puerta de la caseta clavada en el tronco de un árbol a 12 metros de distancia, enterrada 15 centímetros, como si la hubieran lanzado con la fuerza suficiente para penetrar el roble. Lo fotografié todo con la cámara digital de mi kit de emergencia, el único dispositivo electrónico que aún funcionaba, e intenté documentar la destrucción de una manera que demostrara que no estaba loco, que esto había sucedido de verdad. Necesitaba irme, necesitaba salir de allí inmediatamente, pero mi camión no arrancaba. El motor de arranque giraba pero no se encendía, y cuando levanté el capó encontré el mazo de cables suelto, no cortado, sino arrancado, y los cables de la batería desconectados, y comprendí que la cosa había saboteado mi vehículo en algún momento, probablemente mientras yo me acobardaba dentro de la cabaña. Podía arreglar el cableado, ese no era el problema, pero darme cuenta de que entendía de vehículos, de que entendía que desconectar componentes específicos me atraparía aquí, ese nivel de inteligencia era paralizante. Pasé 2 horas volviendo a cablear el mazo y reconectando la batería, trabajando rápido y revisando constantemente el linde del bosque, y finalmente conseguí que el motor arrancara y funcionara. Pero para entonces era casi mediodía y todavía tenía que decidir si arriesgarme por las carreteras forestales a la luz del día o esperar otra noche en la cabaña, y ambas opciones parecían un suicidio. Decidí quedarme, y me he arrepentido de esa decisión todos los días desde entonces. Debería haberme arriesgado en las carreteras. Debería haberme ido en ese mismo momento, aunque significara quedarme atascado o tener un accidente, porque lo que pasó esa noche fue peor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Pasé la tarde fortificando la cabaña, tapiando las ventanas con tablas de madera de la caseta destrozada, reforzando la puerta con abrazaderas adicionales, construyendo una posición defensiva en la esquina más alejada de todos los puntos de entrada. Cargué todos los cargadores que tenía para la 45, 48 balas en total, y los coloqué al alcance de la mano. Llené recipientes con agua del arroyo por si se convertía en un asedio. Usé la cámara que funcionaba para documentarlo todo, para crear un registro, y grabé un mensaje en vídeo explicando lo que estaba pasando por si no salía de allí, por si alguien encontraba la cabaña más tarde y necesitaba saberlo. Todavía conservo esa grabación, guardada en una tarjeta SD que tengo en una caja de seguridad en Tulsa, y nunca la he visto porque no necesito recordar la mirada en mis propios ojos, el pánico apenas controlado. La cosa volvió a la 1:23 de la madrugada, y esta vez no hubo rodeos, ni pruebas, ni reconocimiento paciente. Fue directa a por la puerta con el tipo de violencia que sugería que se había cansado de jugar. El primer impacto destrozó la bisagra superior y el marco de la puerta se resquebrajó verticalmente, y disparé 4 balas a través de la puerta con la esperanza de darle en el centro del torso, pero sabiendo que no sería suficiente. El segundo impacto arrancó la puerta por completo de la bisagra inferior y se abrió hacia adentro sobre la bisagra del medio, colgando en ángulo, y pude ver algo moviéndose en la oscuridad de fuera, algo masivo y oscuro que tapaba las estrellas.
Disparé 3 balas más y oí que una impactaba con un sonido húmedo, pero no se detuvo, no paró, y el tercer impacto arrancó la puerta por completo y se estrelló hacia adentro junto con la mesa que había puesto como barricada. Y entonces estaba allí, en el umbral, y la vi claramente por primera vez a la luz del farol, y mi cerebro intentó rechazar lo que mis ojos estaban viendo. 2,5 metros de altura, quizá más, hombros tan anchos que apenas cabían por el marco de la puerta, cubierto de pelo o pelaje oscuro que parecía enmarañado y sucio. Y el olor, el olor me golpeó como una fuerza física, a carne podrida y almizcle y algo químico y anómalo. La cara era la peor parte, casi humana pero no, arco superciliar prominente, ojos hundidos que captaban la luz y reflejaban un color ámbar, nariz ancha y chata, y una boca que se abrió para mostrar unos dientes que no se parecían en nada a los dientes humanos, más largos y afilados y diseñados para desgarrar. Hizo un sonido, ese gruñido bajo y gutural que me puso todos los pelos del cuerpo de punta, y empezó a cruzar el umbral, y disparé todas las balas que quedaban en el cargador directamente a su pecho. 10 disparos desde unos 2,5 metros de distancia, y vi que al menos 6 impactaban. Vi los impactos sacudir su torso, vi salpicar sangre oscura, y no se detuvo, ni siquiera aminoró la marcha, simplemente siguió avanzando. Solté la pistola y cogí la pistola de bengalas de mi mochila de emergencia. La pistola de bengalas naranja brillante del calibre 12 que había traído para hacer señales en caso de emergencia. Y no apunté, no pensé. Simplemente la dirigí al centro de la masa de la cosa y apreté el gatillo. La bengala le dio de lleno en el pecho y se encendió de inmediato. Magnesio ardiendo a 2200 grados. Y la cosa gritó. El sonido más horrible que he oído en mi vida. Dolor y rabia, y algo casi como palabras, pero no del todo. La bengala le quemó el pecho y retrocedió tambaleándose, manoteando el magnesio ardiente, y el olor a pelo y carne quemados llenó la cabaña y me dio arcadas. Se retiró por el umbral, todavía gritando, todavía intentando quitarse la bengala. Y pude verla claramente a la luz blanca y brillante, ver cada detalle que no quería ver, la inteligencia en esos ojos, la furia, el dolor, y luego se dio la vuelta y corrió, abriéndose paso a la fuerza por el claro y hacia los árboles, y podía seguir su movimiento por la luz ardiente de la bengala, incrustada en su pecho. Podía ver el resplandor moverse rápidamente por el bosque, dirigiéndose ladera arriba hacia la cresta de Kiamichi, y los gritos continuaron durante unos 90 segundos, antes de finalmente desvanecerse en la distancia. No me moví durante mucho tiempo, simplemente me quedé allí en la cabaña en ruinas con la pistola de bengalas todavía apuntando al umbral vacío, y finalmente las piernas me fallaron y me senté de golpe en el suelo. La puerta ya no estaba. El marco estaba destrozado, el aire frío de la noche entraba a raudales, y podía oír los sonidos normales del bosque regresar, grillos y un búho en algún lugar distante, como si el bosque estuviera exhalando después de haber contenido la respiración. No recuerdo haber tomado la decisión de irme, pero me encontré metiendo en el camión mi equipo esencial, la cámara con su tarjeta SD, la grabadora de voz, mis notas, y dejé todo lo demás. Me subí al camión sobre las 2:15 de la madrugada y empecé a conducir por la carretera forestal 6032 en completa oscuridad, sin luces porque estaba aterrorizado de que la luz lo atrajera de vuelta, y conduje a la luz de la luna, de memoria y por pura suerte, y 2 veces me metí en socavones con la fuerza suficiente para partir el eje. Pero el camión siguió funcionando, siguió moviéndose, y no paré hasta que pasé Onovia y llegué a la autopista asfaltada en dirección a Talijina. Fui directamente a la oficina del distrito de Huachita
y aporreé la puerta hasta que el supervisor Carson salió de su apartamento de arriba, e intenté explicarle lo que había pasado, pero las palabras salieron mal, confusas y frenéticas y sin sentido. Me llevó a urgencias en Wilburton, donde un médico me examinó en busca de heridas, y no encontró ninguna, ni mordiscos ni arañazos, solo moratones en los hombros por el retroceso de la pistola y quemaduras de cuerda en las manos por algo que no recordaba haber hecho. Me dieron un sedante y llamaron a Carson para que me recogiera, y a la mañana siguiente estaba de vuelta en la oficina, intentando explicarle a Carson y a la gente de la ley del distrito, Hayes, lo que había pasado en el puesto de Billy Creek. Les enseñé las grabaciones de la cámara, las huellas, la caseta destrozada, la puerta arrancada, y escucharon educadamente, y me preguntaron si había estado bebiendo o consumiendo drogas, y cuando dije que no, me preguntaron si me había golpeado la cabeza, si había tenido alguna caída o accidente que pudiera haber causado confusión. Hayes fue en coche al puesto al día siguiente con otros 2 agentes y volvió con fotos que mostraban la cabaña completamente intacta, la puerta en perfecto estado, sin daños en el marco, la caseta del generador sin tocar, ni una sola huella en ninguna parte. Encontraron mis casquillos de bala gastados, los 15, esparcidos por el interior de la cabaña, y encontraron agujeros de bala en las paredes y en la puerta, pero ni sangre, ni pelo, ni tejido, nada que sugiriera que le había dado a algo. Encontraron la pistola de bengalas de emergencia con una bengala disparada, pero ni rastro de a dónde había ido la bengala o a qué le había dado. La radio funcionaba perfectamente cuando Hayes la probó. Todas las frecuencias estaban despejadas y no pudieron explicar por qué me había fallado a mí, pero sugirieron que quizá no la estaba utilizando correctamente. Mi móvil seguía sin encenderse, pero un técnico en Tulsa determinó más tarde que había sufrido un fallo catastrófico de la placa base de origen desconocido y me dio uno nuevo en garantía. El McAlester News Capital publicó un pequeño artículo sobre mi incidente, unos 4 párrafos en la página 8, con el titular «Guarda informa de encuentro en puesto remoto. No se encuentran pruebas», y citaban a un funcionario de fauna salvaje anónimo que decía que la explicación más probable era un oso negro con un comportamiento inusual, posiblemente rabioso. El artículo mencionaba que había solicitado el traslado a tareas de parques urbanos en Tulsa y que la solicitud había sido concedida. Mi teléfono sonó una docena de veces durante la semana siguiente, sobre todo de entusiastas aficionados a la criptozoología, que habían visto el artículo y querían detalles, y a todos les dije lo mismo, que no podía hacer comentarios sobre una investigación en curso, aunque no había ninguna investigación. El Departamento de Conservación de la Fauna de Oklahoma emitió un breve comunicado diciendo que estaban al tanto del informe y que estaban vigilando la situación, pero que no habían encontrado pruebas de actividad depredadora inusual en el Bosque Nacional de Ouachita. Me mudé a Tulsa 3 semanas después y acepté un puesto de gestión de senderos en Chandler Park, un bonito espacio verde urbano con caminos pavimentados y patrullas policiales regulares y ninguna oscuridad más profunda que el hueco entre 2 farolas. Ahora duermo mejor, la mayor parte del tiempo, excepto cuando oigo búhos o cuando el viento hace crujir las ramas de los árboles, y entonces vuelvo a estar en esa cabaña contando los segundos hasta el siguiente impacto. Ahora cuento las baldosas del techo en los restaurantes. Trazo rutas de escape en cada edificio al que entro. No puedo sentarme de espaldas a una puerta o ventana. Y dejé de acampar por completo después de un único intento en 2022, que terminó con un ataque de pánico en el baño de un parque estatal, cuando alguien llamó a la puerta del cubículo. Voy a una terapeuta en el centro. Todos los martes. Llevo ya 3 años. Y está especializada en TEPT, por ataques de animales salvajes.
aunque nunca le he contado toda la historia. Nunca le he explicado que la cosa que entró por esa puerta no era un animal en ningún sentido que ella pudiera entender. La tarjeta SD de mi cámara está en una caja de seguridad en un banco del centro de Tulsa, y me han pedido varias veces que se la proporcione a investigadores, pero siempre me niego porque sé lo que pasaría. La analizarían y encontrarían formas de desacreditarla, señalarían sombras y distorsiones, y dirían que podría ser cualquier cosa. Podría ser un oso, o una persona disfrazada, o un engaño deliberado. La grabación muestra exactamente lo que vi. Muestra a la cosa claramente en el umbral, durante unos 4 segundos de perfecta nitidez, antes de que la bengala impacte y todo se convierta en una luz blanca sobreexpuesta. Y en esos 4 segundos se puede ver cada detalle: los ojos ámbar, y los hombros anchos, y la cara que es casi humana, pero con todas las proporciones equivocadas. Y no necesito que nadie me diga que no es real cuando sé lo que intentó matarme esa noche. A veces pienso en Sullivan, en el guarda anterior que se fue 3 días antes alegando una emergencia familiar, y me pregunto si vio lo mismo que yo, si sobrevivió al mismo tipo de ataque, y he intentado contactar con él varias veces, pero cambió su número, se mudó a otro estado y dejó muy claro a través de intermediarios que no quiere hablar de su estancia en el puesto de Billy Creek. Lo respeto, lo entiendo completamente, porque hablar de ello solo hace que la gente te mire de otra manera, hace que te clasifiquen mentalmente como poco fiable, dañado o loco. Y estoy cansado de ver esa mirada en los ojos de la gente. La mujer de la gasolinera de Honovia, la que me advirtió sobre los Kiamichis, me envió una tarjeta unos 6 meses después de que me trasladaran a Tulsa, una simple nota que decía: «Me alegro de que salieras de allí, la mayoría no lo consigue». Y no había remite, ni firma, solo esa frase. Y la guardé un tiempo antes de tirarla porque no quería el recordatorio. A veces conduzco por el sureste de Oklahoma cuando tengo que hacerlo, por viajes de trabajo o para visitar a la familia en Arkansas, y siempre cojo la autopista, nunca las carreteras secundarias, nunca nada que se acerque a las Guachitas. Incluso en la autopista, cuando veo las montañas a lo lejos, siento la misma opresión en el pecho, la misma conciencia de presa que me dice que algo ahí dentro se acuerda de mí, que quizá todavía me está buscando. Y piso más fuerte el acelerador e intento no pensar en lo que se mueve por esas crestas y valles, en lo que vigila las carreteras forestales y espera al próximo guarda solitario que ocupe el puesto de Billy Creek. Carson me llamó hace unos 4 meses y me preguntó si estaría dispuesto a hacer una rotación de 2 semanas de vuelta en Billy Creek. Dijo que les estaba costando encontrar a alguien dispuesto a aceptar la asignación, y me reí. De verdad que me reí, antes de darme cuenta de que hablaba en serio. Le dije que preferiría dimitir antes que pasar otra noche en ese bosque, y no insistió. Solo dijo que lo entendía y colgó, y no he vuelto a saber de él desde entonces. La bengala me salvó. Esa es la única verdad concreta que tengo de toda esa experiencia. Nada más de lo que hice importó, ni las balas del 45 que le dieron y no hicieron nada, ni la puerta atrancada, ni mi entrenamiento o experiencia o preparación, nada de eso habría detenido lo que entró por ese umbral. La única razón por la que estoy vivo es porque disparé una bengala de magnesio a quemarropa, y la reacción química ardiente le dolió lo suficiente como para ahuyentarla. La distrajo con dolor y luz lo suficiente como para que se olvidara de mí y se centrara en su propia supervivencia. Fue suerte, pura suerte, que tuviera la pistola de bengalas en mi mochila de emergencia, que recordara que existía en esa fracción de segundo de pánico, que mis manos no temblaran demasiado como para apuntar. Y pienso en eso todo el tiempo. Pienso en que si hubiera olvidado la pistola de bengalas, o si hubiera cogido el spray para osos en su lugar, ahora mismo estaría muerto,
o peor que muerto, arrastrado a los Kiamichis y nunca encontrado. Todavía me despierto a la 1:23 de la madrugada a veces. No importa a qué hora me haya acostado, mi cuerpo simplemente conoce esa hora. Sabe que es cuando la puerta se abrió de golpe y todo cambió, y me quedo tumbado en mi apartamento de Tulsa, escuchando los sonidos de la ciudad e intentando convencerme de que estoy a salvo, de que nada del bosque puede alcanzarme aquí. Pero sé que no es así. Sé que la seguridad es una ilusión y que esa cosa sigue ahí fuera. Sigue moviéndose por las guachitas, sigue probando puertas y aprendiendo y adaptándose. Y al final va a encontrar a alguien que no tenga una pistola de bengalas. Alguien que tome todas las decisiones correctas y luche duro y haga todo bien. Y aún así muera porque no se puede detener algo así con armas normales, con planes normales. El próximo guarda que vaya al puesto de Billy Creek, cuando Carson finalmente encuentre a alguien lo bastante desesperado o ingenuo como para aceptar la asignación, espero que tenga suerte. Espero que tenga algo que pueda salvarle cuando las pruebas se conviertan en violencia y la puerta empiece a astillarse. Porque la suerte es lo único que importa al final. La suerte y quizá la voluntad de creer que algo imposible es real antes de que te mate. Estoy sentado en la consulta de mi terapeuta ahora mismo, martes por la tarde, el techo familiar con la mancha de humedad que parece el perfil de un perro, contando baldosas como siempre hago, 127 en total, en un patrón que he memorizado hasta las grietas individuales, y me está preguntando por mi semana y si he tenido algún trastorno del sueño. Y le estoy dando las respuestas que quiere oír, diciendo que he dormido bien, que los ejercicios de respiración están ayudando, que me siento más anclado. Pero estoy mintiendo. Llevo mintiendo desde la primera sesión. Porque ¿cómo explico que no puedo estar anclado cuando sé lo que es real? Cuando he visto lo que vive en los lugares que fingimos comprender y controlar. Ella cree que estoy mejorando, cree que el TEPT del ataque del oso se está curando lentamente, cree que en otro año o 2 podré volver a acampar, quizá incluso volver al trabajo en zonas remotas, y la dejo pensar eso porque la alternativa es intentar explicar la verdad y ver cómo su expresión cambia a esa máscara profesional cuidadosamente neutra, que significa que ya me está diagnosticando algo peor que el TEPT. Las montañas Kiamichi siguen ahí, siguen esperando, y el puesto de Billy Creek probablemente esté ocupado ahora mismo por algún guarda nuevo que no conoce la historia, que no sabe nada de Sullivan, ni de mí, ni de quien quiera que viniera antes de Sullivan, y dejara sus propias advertencias que nadie escuchó. El servicio forestal no marca esas asignaciones como peligrosas, no avisa a la gente, no pone carteles que digan, este lugar te pondrá a prueba y si no tienes suerte, morirás y nadie creerá que ocurrió. Simplemente envían guardas allí cada 2 semanas como si fuera un trabajo rutinario, como si solo fueran árboles y senderos, y fauna que sigue patrones predecibles. Y quizá algunas rotaciones estén bien, quizá la cosa del bosque no se muestra todas las veces. Quizá tiene ciclos o territorios o razones que no podemos entender para cuando decide acechar y atacar y cuando deja a la gente en paz. Pero al final vuelve. Al final alguien más estará en esa cabaña, a la 1:23 de la madrugada con algo imposible abriéndose paso por la puerta. Y espero por Dios que tengan algo que arda lo suficientemente brillante como para hacerlo huir. No le he contado a nadie toda la verdad. No lo he expuesto todo así. No he admitido que sé exactamente lo que vi y que ninguna cantidad de escepticismo o explicaciones alternativas cambiará esos hechos. El informe oficial dice que tuve un encuentro con un oso agresivo, posiblemente rabioso, posiblemente defendiendo a sus crías, y que el oso dañó la caseta del generador y forzó la puerta de la cabaña antes de ser ahuyentado por los disparos.
El informe dice que mi percepción de los hechos probablemente estaba distorsionada por el miedo y el aislamiento, y que la falta de pruebas físicas apoya la conclusión de que la amenaza fue real, pero no tan extrema como creí en el momento. El informe es erróneo, deliberadamente erróneo, de una manera que protege al Servicio Forestal de responsabilidades y protege a la gente de verdades que no están preparados para manejar, y dejo que sea erróneo, porque luchar contra él solo me dañaría más sin cambiar nada. Pero sé lo que pasó en el puesto de Billy Creek en octubre de 2021. Lo sé con el tipo de certeza que viene de sobrevivir a algo que debería haberte matado. Y sé que esa pistola de bengalas no era de dotación. Ni siquiera estaba en la lista de equipo recomendado. La había comprado por mi cuenta años antes para un viaje de mochilero en Colorado. Y simplemente la guardaba en mi kit de emergencia por costumbre. Pura suerte que estuviera allí, que la hubiera revisado antes de la asignación y reemplazado la bengala caducada por una nueva, que mi mano la encontrara en la oscuridad mientras mi mente racional gritaba que nada podía salvarme. 4 segundos de magnesio ardiendo a 2200 grados. 4 segundos de luz tan brillante que dejó imágenes residuales durante días. 4 segundos que me compraron el tiempo justo para correr. Y si la bengala hubiera sido vieja o húmeda, o si hubiera fallado el tiro, o si la cosa simplemente hubiera superado el dolor y seguido avanzando, no estaría aquí contando las baldosas del techo y fingiendo estar bien. La gente con la que trabajo en Chandler Park piensa que soy un poco raro, demasiado serio, demasiado cuidadoso con la hora de cierre, demasiado insistente con la iluminación adecuada. Pero no preguntan por qué, porque todo el mundo tiene sus manías, y las mías son bastante inofensivas. Soy bueno en mi trabajo, mantengo los senderos, coordino a los equipos de voluntarios, me encargo de los eventos públicos, llego a tiempo y me voy a tiempo, y nunca me ofrezco para hacer horas extras que me mantendrían en el parque después del anochecer. No saben que cronometro mi ruta todos los días para asegurarme de que siempre estoy a una distancia de sprint del aparcamiento. No saben que reviso el linde del bosque constantemente, aunque el parque esté rodeado de barrios y el mayor depredador que vemos es un mapache. No saben que ahora llevo una pistola de bengalas en mi camión, un kit adecuado de 3 bengalas que reemplazo cada año, la haya usado o no, y que he practicado dispararlas suficientes veces como para recargar en menos de 4 segundos en completa oscuridad. 3 años y todavía no puedo ver documentales de naturaleza. No soporto nada que muestre primates o grandes depredadores, y tuve que irme de un cine el mes pasado durante los tráileres, cuando uno mostró algo moviéndose por un bosque oscuro, con ese patrón específico de movimiento de ramas, que recuerdo de seguir a la cosa, por su resplandor, después de que la bengala impactara. Mi cita pensó que estaba enfermo. Se preocupó mucho. Y la dejé pensar eso, porque explicar la verdadera razón habría sido una relación muy corta. Y fue corta de todos modos, porque quería ir de acampada y yo no podía explicar por qué eso nunca pasaría sin sonar dañado o paranoico o ambas cosas. Estoy solo la mayor parte del tiempo ahora, lo cual está bien, es incluso preferible, porque estar solo significa tomar decisiones solo para ti mismo. Significa no tener que preocuparte por proteger a otra persona cuando el bosque te pone a prueba y te encuentra deficiente. Pienso mucho en el fuego ahora, en cómo es lo único que pareció afectar a lo que me atacó, la única arma que realmente importó. Las balas no hicieron nada, mi fuerza física no hizo nada, las puertas cerradas no hicieron nada, pero el magnesio ardiendo lo hizo gritar y correr, y eso me dice algo importante sobre lo que es. Sugiere vulnerabilidades que quizá podrían explotarse si alguien decidiera cazarlo de verdad, en lugar de fingir que no existe. Pero nadie lo está cazando.
nadie se está tomando los informes en serio. Y la cosa en los Kiamichis es libre de seguir haciendo lo que ha estado haciendo durante el tiempo que lleve allí, probando puestos y acechando a guardas, y ocasionalmente destruyendo equipos y haciendo que la gente huya de sus asignaciones antes de tiempo con historias que nadie cree. Lo de la familia Jamieson nunca se explicó. Los cuerpos se encontraron años después de que desaparecieran sin una causa clara de muerte. Y a veces pienso en ellos. Pienso en lo que podrían haber visto en esas montañas si se encontraron con lo mismo que yo, o con algo igual de imposible. La investigación oficial mencionó un comportamiento inusual antes de que desaparecieran. Mencionó que tenían miedo de algo, y me pregunto si vieron huellas, o escucharon vocalizaciones, o encontraron pruebas que los llevaron al bosque a investigar. Me pregunto si tenían pistolas de bengalas, si tuvieron alguna oportunidad, o si simplemente tuvieron mala suerte de la misma manera que casi la tuve yo. Atrapados por algo que no deja pruebas porque es cuidadoso e inteligente, y ha aprendido a lo largo de años o décadas o más a cazar sin dejar rastro. A veces, cuando estoy despierto a la 1:23 de la madrugada, pienso en volver, pienso en organizar una expedición de verdad con equipo y documentación adecuados y quizás suficiente potencia de fuego para abatir a la cosa si se muestra de nuevo. Pero sé que no lo haré. Sé que no tengo el valor o la estupidez o la cualidad que sea necesaria para volver a entrar en ese bosque sabiendo lo que espera allí. Sobreviví una vez por pura suerte y no voy a volver a probar esa suerte. No voy a ponerme de nuevo en esa posición. No voy a volver a un lugar donde las reglas que yo creía que gobernaban la realidad resultaron ser, en el mejor de los casos, incompletas y, en el peor, completamente erróneas. Las montañas pueden guardar sus secretos y el servicio forestal puede seguir dotando de personal al puesto de Billy Creek con gente que no conoce la historia. Y quizás sea lo mejor, porque saberlo no lo salvaría de todos modos. Saberlo no me salvó a mí de pasar por la misma experiencia exacta por la que pasó Sullivan y quien quiera que viniera antes que él. Me tiemblan las manos de nuevo. Me han estado temblando desde que empecé a escribir esto. Desde que decidí escribir por fin toda la verdad aunque nunca se la enseñe a nadie. Aunque solo se quede en un archivo bloqueado en mi portátil, junto con el testimonio en vídeo que grabé en la cabaña y las fotografías de la cámara que nadie cree que sean reales. Escribirlo no lo mejora, no reduce su peso, pero al menos ahora existe de forma coherente. Al menos hay un registro que dice exactamente lo que pasó sin la desinfección oficial ni el descarte escéptico. Alguien encontrará esto con el tiempo, después de que yo me haya ido o si algo me pasa, y quizá lo crean o quizá simplemente lo añadan al montón de tonterías de criptozoología que llenan Internet. Pero estará ahí de todos modos, la verdad en su forma cruda, y eso tiene que valer para algo. El reloj de la pared de la consulta de mi terapeuta marca las 15:48 y nuestra sesión está a punto de terminar. Y me pregunta si quiero programar una cita para la semana que viene y le digo que sí como siempre hago, manteniendo la rutina, cumpliendo con las citas, haciendo todas las cosas que se supone que hacen las personas que se están recuperando. Pero no me estoy recuperando, no de verdad, solo me estoy volviendo mejor en ocultar la verdad, mejor en funcionar a pesar del conocimiento, mejor en fingir que el mundo es seguro y comprensible, cuando sé con absoluta certeza que no es ninguna de las dos cosas. Los Kiamichis están a 117 kilómetros al sureste de donde estoy sentado ahora mismo. Lo medí en un mapa una noche que no podía dormir, y 117 kilómetros me parecen a la vez infinitamente lejos y peligrosamente cerca. E intento no pensar en lo que pasaría
Si la cosa decidiera alguna vez abandonar las montañas, si alguna vez se aburriera de acechar a guardas y empezara a moverse hacia zonas pobladas, pero no abandonará las montañas. Me digo eso constantemente. Me digo que es territorial y que tiene todo lo que necesita en esa naturaleza y que no tiene ninguna razón para ampliar su territorio. Me digo que probablemente todavía se está recuperando de las quemaduras de la Bengala, que el magnesio ardiendo en la carne causaría graves daños a largo plazo, que quizá aprendió del encuentro que los humanos pueden ser peligrosos y que deben ser evitados. Me digo estas mentiras reconfortantes porque la alternativa es aceptar que algo que no puedo detener y que no puedo demostrar que existe, está ahí fuera haciendo lo que le da la gana, y ese tipo de conocimiento hace imposible la vida normal, hace que cada sonido sea sospechoso, y cada sombra amenazante, y cada bosque oscuro un potencial coto de caza. Lo que pasa con el trauma es que no se desvanece de la manera que la gente espera. No sigue un arco de recuperación ordenado en el que mejoras progresivamente hasta que un día vuelves a estar bien. Simplemente cambia de forma. Se convierte en algo que cargas, en lugar de algo que te destruye activamente, y aprendes a funcionar a su alrededor de la misma manera que aprenderías a funcionar con un dolor crónico o una extremidad amputada. 3 años después puedo trabajar y comer y dormir y mantener algo parecido a una vida normal. Pero no puedo hacerlo sin una conciencia constante, sin trazar rutas de escape y evitar ciertas situaciones y mantener las armas cerca. La gente piensa que el TEPT te hace frágil, pero lo que realmente hace es volverte hipercompetente en aspectos específicos, mientras te deja completamente incapaz de manejar otros. Y ahora soy extremadamente bueno en mantenerme vivo y extremadamente malo en todo lo que requiere vulnerabilidad o confianza. Estoy caminando hacia mi camión en el aparcamiento de la consulta de la terapeuta, y el sol se está poniendo, y la luz a través de los árboles incide exactamente en el mismo ángulo en que incidía cuando vi por primera vez a la cosa en el umbral de la cabaña. Ese resplandor anaranjado, rojizo, que hace que todo parezca surrealista y peligroso. Y tengo que dejar de caminar y contar mi respiración y recordarme que estoy en Tulsa. Estoy en un aparcamiento con cámaras de seguridad y otras personas cerca. No me puede pasar nada aquí. Pero mi cuerpo no se lo cree. Mi sistema nervioso está gritando que el atardecer significa peligro y que necesito estar a buen recaudo en algún lugar seguro antes de que anochezca por completo. Y estoy ahí de pie, contando respiraciones, mientras una pareja pasa y me lanza miradas de preocupación. Y estoy seguro de que se preguntan qué le pasa al tipo raro que está teniendo un ataque de pánico en el aparcamiento. Y no puedo explicárselo a ellos más de lo que podría explicárselo a mi terapeuta. El trayecto a casa dura 15 minutos por calles urbanas y me paso todo el tiempo revisando los retrovisores por si algo me sigue, aunque sea irracional e imposible, y exactamente el tipo de pensamiento que haría que me recetaran una medicación más fuerte si lo admitiera en voz alta. Mi edificio de apartamentos está bien iluminado y es seguro y está en un 8º piso, lo que debería parecer seguro, pero no lo es porque las ventanas son grandes y dan al este, hacia el horizonte, donde se elevan las Huachitas a lo lejos, y en los días despejados puedo ver la línea oscura de las montañas si miro, y he aprendido a no mirar. Echo el cerrojo a la puerta y reviso todas las ventanas y enciendo todas las luces, e intento instalarme en mi rutina nocturna. Intento ser normal. Intento convencerme de que la cosa que derribó la puerta de la cabaña no puede alcanzarme aquí. No puede escalar 8 pisos, ni orientarse en una ciudad, ni seguirme por calles residenciales. Pero sé lo inteligente que es, sé lo metódica y paciente y capaz de aprender que es,
Y sé que la distancia es una protección temporal en el mejor de los casos. Y a veces pienso que la única razón por la que estoy a salvo es porque tiene objetivos más fáciles. Tiene un suministro rotativo de guardas y excursionistas y cazadores moviéndose por su territorio. ¿Y por qué se molestaría en seguir a una persona específica hasta la ciudad cuando siempre hay alguien nuevo llegando al puesto de Billy Creek? Siempre alguien montando un campamento en la naturaleza, siempre presas disponibles en el entorno que controla. Estoy a salvo por irrelevancia, por ser solo una persona más con la que se encontró y no pudo matar. Y es un consuelo escaso, pero es todo lo que tengo. Mi portátil está sobre el escritorio y estoy mirando el archivo donde he estado escribiendo este relato y preguntándome qué hacer con él, si encriptarlo o borrarlo o enviar copias a gente en la que confío. Excepto que no confío en nadie con esto, porque la confianza requiere creencia, y nadie cree historias como esta sin pruebas que no puedo proporcionar. La tarjeta SD en la caja de seguridad muestra algo. Muestra lo suficiente como para que cualquiera que la viera tuviera que reconocer que vio algo inusual. Pero inusual no prueba nada específico. No confirma la existencia de depredadores bípedos de 2,5 metros en las montañas Ouachita. Solo proporciona puntos de datos que pueden interpretarse de múltiples maneras dependiendo de tus prejuicios. He visto la grabación unas 6 veces en total, y cada vez veo lo mismo. Esos 4 segundos de perfecta nitidez antes de que la bengala lo sobreexponga todo. Y cada vez me sorprende lo anómalo que parece, cómo las proporciones son casi pero no del todo humanas, cómo el movimiento es a la vez familiar y ajeno. La parte científica de mi cerebro quiere analizarlo, quiere medir y categorizar y determinar especificaciones exactas, pero la parte traumatizada solo quiere olvidar que alguna vez existió. Quiere borrar la grabación y tirar la tarjeta SD. Y fingir que pasé 2 semanas tranquilas en un puesto en la naturaleza y volví renovado y listo para más trabajo en zonas remotas. Pero no puedo hacer eso. No puedo borrar las pruebas, aunque conservarlas signifique vivir con la tentación constante de hacer algo con ellas, de enviarlas a investigadores o publicarlas en Internet, o intentar demostrar que lo que sé es verdad. Guardo la tarjeta en la caja de seguridad, porque tenerla en mi apartamento significaría mirarla todos los días. Significaría un recordatorio constante de lo que intento no pensar. Y la cámara acorazada del banco al menos crea distancia. Hace que acceder a ella requiera un esfuerzo y una planificación deliberados, en lugar de una revisión impulsiva en mitad de la noche. 3 años es tiempo suficiente para que la gente haya dejado de preguntarme por el incidente, haya dejado de mencionarlo en el trabajo o en reuniones sociales, lo haya dejado desvanecerse en esa categoría de cosas que todos sabemos que ocurrieron, pero que no discutimos porque no hay nada productivo que decir. Carson se jubiló el año pasado y su sustituto no conoce mi historial. Solo sabe que soy el tipo que se trasladó a parques urbanos y que ha sido fiable, aunque un poco raro, desde entonces. El nuevo guarda del distrito probablemente ni siquiera sepa que el puesto de Billy Creek existe. Probablemente no haya mirado las rotaciones de personal para los puestos de vigilancia remotos, y me pregunto si todavía están intentando cubrirlo o si finalmente se rindieron y automatizaron la vigilancia, o simplemente dejaron el puesto vacío. Podría comprobarlo. Podría llamar a la oficina y preguntar. Pero no quiero saberlo, porque si todavía están enviando guardas allí, entonces soy cómplice de alguna manera del sistema que sigue alimentando a la gente en esa situación. Y si el puesto está abandonado, entonces eso significa que la cosa ganó. Significa que consiguió hacer inutilizable un pedazo de tierra pública, y ninguna de las dos opciones es cómoda. La explicación racional,
la que todo el mundo quiere creer y de la que a veces intento convencerme en momentos de desesperación, es que tuve algún tipo de brote psicótico provocado por el aislamiento y el estrés, que mi cerebro fabricó toda la experiencia como respuesta a estar solo en la naturaleza por primera vez en mi carrera, que las huellas y los sonidos y la violencia fueron todo alucinaciones o malas interpretaciones de eventos normales. Pero eso no explica las pruebas físicas, los casquillos de bala gastados y los agujeros de bala y la caseta del generador destrozada que Hayes dijo que estaba intacta, pero que yo vi hecha pedazos. No explica la marcha anticipada de Sullivan, ni las advertencias de la mujer de Onovia, ni los otros informes que he encontrado en Internet de personas que han tenido encuentros en las Huachitas y han sido descartadas como locas o mentirosas. El patrón está ahí si lo buscas. Un hilo consistente de experiencias similares en esa cordillera específica. Pero nadie con autoridad quiere mirar, porque mirar requeriría reconocer algo que no encaja en su visión del mundo. Estoy cansado ahora, agotado de la manera que viene de mantener una vigilancia constante, de pasar 3 años representando la normalidad, sabiendo que la actuación es transparente para cualquiera que preste atención. Mi terapeuta lo ve, estoy seguro. Ve la desconexión entre lo que digo y lo que mi lenguaje corporal revela. Pero es lo suficientemente profesional como para no presionar más allá de lo que estoy dispuesto a discutir. La gente del trabajo también lo ve. Ve la forma en que me tenso con ciertos sonidos, o cómo no participo en las acampadas fuera del horario laboral que organizan. Pero lo atribuyen a preferencias personales o quizá a ansiedad social y me dejan en paz. Y eso está bien. Estar solo está bien. Es más seguro que la alternativa de acercarse a la gente y tener que explicar finalmente por qué soy como soy. La pistola de bengalas en mi camión es un talismán ahora, un ancla psicológica que me permite funcionar, proporcionando la ilusión de control. Y sé que es una ilusión, porque si la cosa viniera a por mí aquí en Tulsa, una sola bengala no me salvaría como lo hizo en la cabaña. No me daría suficiente tiempo para escapar en un entorno urbano donde no puedo correr hacia un bosque infinito. No sería suficiente. Pero la reviso semanalmente de todos modos. Me aseguro de que las bengalas estén en buen estado y el mecanismo de disparo funcione. Practico sacarla de la guantera y me digo que la preparación importa incluso cuando sé que probablemente no lo haga. Es un ritual sin sentido, que proporciona consuelo, y aceptaré el consuelo donde pueda encontrarlo, porque la alternativa es un miedo desnudo y constante, y eso no es sostenible a largo plazo. No he vuelto al sureste de Oklahoma desde el incidente. He evitado activamente cualquier cosa que me llevara por esa región, y he perdido el contacto con amigos y familiares que viven allí, porque mantener esas relaciones requeriría visitarlos, y visitarlos requeriría pasar en coche por las montañas, y no puedo hacerlo. No puedo ponerme ni siquiera tan cerca de donde ocurrió. La gente entiende que las relaciones a distancia son difíciles de mantener y han dejado de invitarme a reuniones. Han aceptado mi ausencia como algo normal y estoy agradecido por ello, porque explicarlo sería peor que estar ausente. Mi vida se ha contraído a este apartamento y al parque y a la ruta entre ellos, un entorno cuidadosamente controlado donde las variables son limitadas y las sorpresas son raras. Y quizá no sea una vida plena según la mayoría de los estándares, pero es sostenible y segura. Y esas son las prioridades ahora. La pregunta que no puedo responder, la que me mantiene despierto a la 1:23 de la madrugada, cuando mi cuerpo decide que es hora de aterrorizarse, es si la cosa del puesto de Billy Creek era única o una de muchas, si las montañas Kiamichi esconden una sola anomalía o una población entera. Las pruebas sugieren individuos aislados en lugar de grupos reproductores. Los encuentros son lo suficientemente raros y espaciados
como para que una gran población parezca improbable, pero no sé suficiente biología o ecología para afirmarlo con certeza. Un solo individuo podría teóricamente sobrevivir indefinidamente si es cuidadoso, si caza con la suficiente poca frecuencia como para evitar patrones, si ha aprendido a lo largo de décadas o siglos a existir en los huecos de la conciencia humana. Y esa posibilidad es de alguna manera peor que la idea de una población reproductora, porque las poblaciones reproductoras acaban siendo encontradas, acaban dejando suficientes pruebas como para que la negación se vuelva imposible. Pero un superviviente solitario podría persistir para siempre en esas montañas. Podría seguir acechando y matando en un ciclo que no podemos predecir ni prevenir. Cierro el portátil y apago la mayoría de las luces, e intento prepararme para dormir, aunque sé que dormir será difícil, porque escribir todo esto ha traído los recuerdos de vuelta, frescos y en carne viva. Esta noche, probablemente me quede despierto, repasando el encuentro, fotograma a fotograma, analizando mis decisiones, preguntándome qué podría haber hecho de otra manera, torturándome con escenarios alternativos en los que no tuve la suerte de tener la pistola de bengalas, o en los que el disparo falló, o en los que la cosa superó el dolor y siguió avanzando. Estos bucles mentales son agotadores e improductivos, y, según mi terapeuta, una prueba de rumiación que debería interrumpir con ejercicios de anclaje. Pero los ejercicios no funcionan cuando la cosa sobre la que estoy rumiando ocurrió de verdad, cuando el peligro fue real y el terror justificado y la supervivencia genuina. No puedes anclarte fuera de los recuerdos verdaderos, centrándote en tu respiración y nombrando 5 cosas que puedes ver. La verdad que nadie quiere oír, la verdad que he aprendido a través de 3 años de terapia y medicación y estrategias de afrontamiento, es que algunos traumas no se curan, no se resuelven, no se transforman en fuerza o sabiduría o ninguna de las narrativas positivas que contamos sobre sobrevivir a cosas terribles. A veces el trauma simplemente te daña permanentemente y aprendes a funcionar a pesar del daño. Aprendes a construir una vida más pequeña alrededor de la herida. Aprendes a evitar situaciones que la abrirían de nuevo. Y quizá eso no sea inspirador ni esperanzador, pero es honesto. Y la honestidad es lo único que me queda que se siente real. La única ancla en un mundo que demostró ser fundamentalmente más extraño y peligroso de lo que creía posible. El apartamento está en silencio ahora, excepto por los sonidos normales de la ciudad, el tráfico y las sirenas lejanas, y los vecinos moviéndose, todos los sonidos de la civilización humana, que deberían ser reconfortantes, pero que solo me recuerdan lo delgada que es la barrera entre el orden y el caos. La facilidad con la que las reglas que creemos que gobiernan la realidad pueden romperse cuando estás lo suficientemente lejos de la ayuda, y algo imposible decide que eres una presa. Sobreviví al puesto de Billy Creek porque tuve suerte, porque tenía una herramienta que no sabía que necesitaría y la presencia de ánimo para usarla en el momento crítico. Y esa suerte no durará para siempre. La suerte nunca dura. Y sé que al final ocurrirá algo que mis preparativos no cubrirán, y que mi hipervigilancia no evitará, y que mi pistola de bengalas no resolverá. Y cuando eso ocurra, tendré quizá 4 segundos para aceptar que el mundo es exactamente tan peligroso como aprendí que era el 23 de octubre de 2021. Y entonces todo habrá terminado. Pero hasta entonces seguiré contando las baldosas del techo, y trazando rutas de escape, y revisando la pistola de bengalas, y evitando cualquier cosa que pueda llevarme de vuelta a las montañas. Y seguiré fingiendo que esta es una vida normal, vivida por una persona normal, que tuvo una mala experiencia, y se está recuperando lentamente. Y quizás si finjo durante el tiempo suficiente, la actuación se convierta en realidad.
o al menos en algo sostenible. Y ese es el mejor resultado que puedo esperar razonablemente. La cosa en los Kiamichis sigue ahí. Lo sé con absoluta certeza. Sigue acechando y probando y ocasionalmente atacando a lo que sea que cruce su territorio. Y no hay nada que pueda hacer al respecto, excepto esperar que mi único encuentro violento le haya enseñado a evitar a los humanos, o al menos a ser más cautelosa. Pero lo dudo. Dudo que 4 segundos de fuego de magnesio fueran suficientes para cambiar patrones de comportamiento que probablemente han sido estables durante más tiempo del que yo he estado vivo. Son las 23:47 ahora y necesito intentar dormir porque tengo que trabajar por la mañana. Y los senderos de Chandler Park necesitan mantenimiento y los equipos de voluntarios necesitan coordinación. Y tengo que ser lo suficientemente funcional como para manejar esas responsabilidades sin que nadie se dé cuenta de que apenas me mantengo entero. Mañana me levantaré y seguiré la rutina, y revisaré mis líneas de visión, y cronometraré mis rutas, y actuaré como alguien que está bien, y quizás sea lo suficientemente convincente como para que nadie haga preguntas. Y pasaré otro día fingiendo que octubre de 2021 fue solo una mala experiencia que he procesado e integrado en su mayor parte, en lugar de una completa destrucción de mi comprensión de lo que es posible. Y al día siguiente lo haré de nuevo. Y al día siguiente, y los días se acumularán en semanas y meses, y finalmente años, y quizá los recuerdos se atenúen ligeramente, aunque nunca se desvanezcan, y quizá el miedo se convierta en un ruido de fondo en lugar de una alarma constante, y quizá al final consiga algo parecido a la paz. Pero nunca volveré a acampar, nunca pasaré una noche solo en la naturaleza, nunca confiaré en que las puertas cerradas y las armas cargadas y la preparación cuidadosa sean suficientes para mantenerte a salvo cuando algo imposible decide lo contrario. Las montañas siempre estarán ahí, en el horizonte, una línea oscura contra el cielo cuando el aire esté lo suficientemente despejado como para ver tan lejos. Y siempre me preguntaré si la cosa sigue en el puesto de Billy Creek o si se ha mudado a un nuevo territorio, si ha aprendido de nuestro encuentro o me ha olvidado por completo, si está observando las carreteras forestales ahora mismo, esperando unos faros que señalen la llegada de una nueva presa. Estas son preguntas para las que nunca tendré respuestas, y aprender a vivir con esa incertidumbre es quizá la parte más difícil que el miedo o la hipervigilancia o la constante representación de la normalidad. Lo único que sé con certeza es que la bengala me salvó cuando nada más habría funcionado. Y sigo volviendo a eso, porque es el único hecho concreto en una situación llena de ambigüedad y duda. 2200 grados de magnesio ardiendo crearon suficiente dolor y distracción como para que un superdepredador decidiera que la retirada era preferible a continuar el ataque. Y eso me dice algo sobre la biología y la vulnerabilidad, y la posibilidad de defensa incluso contra oponentes que parecen imparables. Me dice que el fuego importa, que la luz y el calor y las quemaduras químicas trascienden los cálculos normales de depredador y presa. Y si alguna vez me encuentro en esa situación de nuevo, si la cosa alguna vez viene a por mí, a pesar de la distancia y las precauciones, al menos sé que arma funciona realmente. Es un pequeño consuelo, una ventaja marginal, pero es más de lo que la mayoría de la gente tendría, más de lo que yo tuve durante la mayor parte de esa noche, antes de que la pura suerte pusiera mi mano en la pistola de bengalas en el momento crítico. Voy a terminar esto ahora. Voy a guardar el archivo y cerrar el portátil e intentar dormir. Y este documento se quedará encriptado en mi disco duro, junto con todas las demás pruebas que nadie quiere ver,
Y quizá algún día, después de que me haya ido, alguien lo encuentre y lo lea y entienda lo que realmente pasó en el puesto de Billy Creek en octubre de 2021. O quizá lo descarte como todos los demás, lo archive bajo tonterías de criptozoología o fantasías de un colapso mental. Y la verdad morirá conmigo de la misma manera que ha muerto con Sullivan y quien quiera que viniera antes que él. De cualquier manera, lo he escrito. He creado un registro. He cumplido con cualquier obligación que sentía de documentar la verdad. Y eso es todo lo que puedo hacer. El resto está fuera de mi control. Siempre ha estado fuera de mi control. Y aceptar esa limitación es quizá la única sabiduría que he obtenido de toda la pesadilla. Algunas cosas no se pueden combatir, ni arreglar, ni probar. Solo se pueden sobrevivir y sobrellevar. Y yo sigo aquí, sobrellevándolo. Y eso va a tener que ser suficiente.